Buenas tardes desde Los Ángeles, California. Estamos en el grupo de estudio de Platón y Teosofía y estamos en la reunión 25. Hoy es 20 de noviembre del 2024. Recuerden que es un grupo de estudio. Cualquier pregunta, comentario, ah, si buscan alguna palabra en un diccionario, enciclopedia, tienen otra traducción de Platón, siempre está bienvenido, ¿verdad? Todo eso. Estamos estudiando la República. Quedamos en la página 233 como repaso, ¿verdad? Esto lo habíamos leído y, y sin embargo vamos a repasar de aquí en adelante. Sí, ha pasado bastante tiempo. Y aquí nos dice Platón, primero nos dice Glaucón, guíame. Y eso es muy importante, tener el estado mental de estar abierto a las enseñanzas. Cuando uno estudia un libro sagrado, un libro filosófico, ¿en qué estado mental está uno? Cuando uno está abierto y dice guíame, está abierto a sus enseñanzas. Y en ese estado tenemos que estar. Así que Glaucón perfectamente le dice guíame. Entonces Platón le dice a Glaucón, esto es muy importante, debo recordarte yo, te voy a recordar esto o tú mismo te acuerdas. Entonces, y lo que le está diciendo es que tiene que haber un estudio íntegro de las cosas, ¿verdad? Esta parte, no de una parte solamente, pero íntegro. Esto, parte e íntegro, una parte o el todo. Siempre tengan en cuenta que cuando están estudiando algo, siempre es una parte de un todo. No van a leer en una línea, en un libro, el todo, porque el todo no se puede escribir. Hay muchas partes en ello. Y siempre nos va a faltar un pedacito, un elemento, un proceso, una ilustración, una definición, un nombre para completarlo. Tenemos que completar lo que podamos o en la manera que podemos con nuestra intuición. Entonces, nos está diciendo, ¿vas a amar una parte de eso o todo? ¿Vas a amar la filosofía, por decirlo así, lo que a ti te gusta, una partecita o íntegramente a todo? Y eso es lo que siempre tenemos que preguntarnos. Ah, si no es todo, es porque estamos separando partes y decir esto me gusta, esto no me gusta, o no comprendemos las partes que nos llenan el todo. No sé si esto es muy filosófico, pero se recuerden para todas las ideas que estamos estudiando en Platón y en Teosofía son un todo, es un uno que hay que intuirlo, pero hay que llegar al todo a través de sus partes y eso hay que estudiarlo, hay que investigarlo, etcétera, etcétera. Entonces dice él, Glaucón, muy simpáticamente, parece que me lo tendrás que recordar, pues yo no me doy cuenta en absoluto. Entonces él le dice, ok, vamos a recordarte esto. Entonces va a hablar del amor, ¿verdad? Y va a hacer varios ejemplos de que uno ama unas partes o el todo, uno habla de esto, de lo otro, y al final nos dice de los amantes y el que ama el vino es cualquier vino, etc. O sea, todo esto es lindo leerlo en su contexto, ¿verdad? Hasta que llega al momento en que, como dice aquí, en cuanto a los que aman los honores, pienso que percibes que si no pueden llegar a ser generales, son capitanes, si no son honrados por los hombres más grandes y más solemnes, se contenta con que los honren hombres más pequeños. Fíjate, todo o algo de la parte, ¿verdad? Porque de cualquier modo desean que se los honre. En otras palabras, si lo que queremos ser filósofo, ¿vamos a ser filósofo en su totalidad o en un pedacito?
¿verdad? Algo así, ¿verdad? Eso es lo que entendí. Me dicen si ustedes entienden de otra manera. Entonces dice Glaucón, muy cierto. Afirma ahora esto o niégalo. Cuando decimos, dice Sócrates, que una persona, vean bien esto, está ansiosa de algo, declaremos que lo ansía en su forma íntegra o acaso una parte de sí, una parte de no. Entonces dice Glaucón, una forma íntegra. Uno está ansioso de algo, ¿verdad? Total, así. Y aquí viene a donde vamos. Y del amante de la sabiduría o filósofo, recuerden, filosofía es filo, amor, amante, amante de la sofía, de la sabiduría. Entonces, cuando uno es amante de la sabiduría, diremos que no anhela la sabiduría en parte sí o en parte no, sino íntegramente. ¿Lo ven? Cuando decimos que amamos la sabiduría, estamos diciendo que que la amamos en su íntegramente. Concluye él hablando de la parte, recuerden, una parte sí, una parte no, me gusta esto, no me gusta aquello. Y si las dos partes son partes íntegras, tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si nos gusta esto, pero no nos gusta lo otro, porque nuestra personalidad nos dice, eso no, a mí no me gusta. Sin embargo, es parte del todo, de la idea. Tenemos que tener cuidado porque ahí metemos lo que queremos, ahí está un motivo personal, o ahí viene algo de una oscuridad interna en la cual no podemos tener la claridad de la sabiduría, sino la duda de la personalidad. ¿Entienden el juego que está haciendo la mente, el Kamamanas? Entonces, ¿para qué estamos estudiando Platón? La primera respuesta es porque en la página 14 de la doctrina secreta de nuestro libro, y creo, déjame buscar la página 14, y dice, no, en la página 15 dice, Fohat, que es desconocido al presente para la especulación occidental, es el puente por el cual las ideas son lo que estamos estudiando en Platón, las ideas que existen en el pensamiento divino pasan a imprimirse sobre la sustancia cósmica como las leyes de la naturaleza y de esa manera todo lo que está plasmado, manifestado en el universo está relacionado con una idea. Manzanas, la idea de la manzana. Cualquier animal, la idea de ese cualquier animal. Las nubes, la idea de nubes. El sistema solar, los seres humanos, las jerarquías divinas, todo ello está relacionado con estas ideas. ¿Y cómo están relacionadas las ideas con nosotros? A través de Fohat. Ese es el misterio que estamos estudiando. Para resolver ese misterio en la filosofía platónica, tenemos que comprender lo que es esa idea, que es la idea nos imparte al contemplarla toda, íntegramente, la sabiduría. Eso se llama Prajnaparamita. Es una de las virtudes en la voz del silencio, en fragmento tercero. ¿Ven la importancia? Cuando yo tengo integralmente, la noción de algo, estoy trabajando, practicando e iluminándome por ese procedimiento, esa excelencia, esa virtud que se llama Prajnaparamita. La gente habla de Prajnaparamita, pero no sabe cómo practicar esa idea, porque pareciera que fuera algo diferente que practicar la caridad. Y no es estudiar, es contemplar y absorber la luz que emana de esa idea. Entonces, eso es una de las razones que estamos estudiando Platón, para aclarar lo que es una idea que está activada, iluminada por Fohat, y con eso se manifiesta el universo, y ahí es donde estamos,
queremos adquirir ese misterio en nosotros a través de la contemplación ahora de esas ideas y podernos iluminarnos. Y esto es, en otras palabras, lo que significa sabiduría o filosofía. Me parece que estamos entendiendo que estamos estudiando a Platón para saber cómo practicar la sabiduría en sí misma, que es Prajnaparamita. Segundo, para comprender que Prajnaparamita es algo íntegro, no una parte sí, no una parte no. ¿Comprenden eso? No es lo que a mí me gusta y lo que a mí no me gusta, o lo que yo entiendo, lo que no entiendo. Hay que integrarlo completamente. Todo lo que sabemos y estamos estudiando, observando e investigando de la idea que estamos estudiando. Eso nos llama a nosotros a que cuando estudiamos teosofía tenemos que tratar de integrarlo dentro de nosotros, o sea, aceptarlo, estudiarlo y verlo como algo que nos va a llevar a nosotros a una sabiduría, digamos así, ¿no? A la iluminación. A la Y la iluminación, iluminación significa correcto. que ese Fohat, que es iluminante, lo que estamos contemplando, el objeto interno que habla la voz del silencio en la concentración, es concentrarse en un objeto interno, abstrayéndose de todo lo externo. Ese objeto interno, por ejemplo, si queremos comprender lo que es la sabiduría, lo que es la belleza, lo que es una avatara, lo que es un ser humano, lo que es una jerarquía divina, lo que es un elemental, lo que queramos concentrar y estudiar, hacerlo, llegarlo a hacer. Nosotros somos filósofos porque podemos contemplar de alguna manera, poco al principio, mucho al final, el objeto de meditación. ¿Lo ves? Sí, gracias, Ok, gracias, sí, así. entonces nosotros estudiamos partes de la idea. Todo lo que estudiamos es una partecita de una idea. Asistimos a una conferencia es para adquirir más información, para investigar y contemplar la idea que estamos estudiando. Si en esa conferencia no tenemos ninguna nueva idea, no es que sea una pérdida de tiempo porque nos recuerdan lo que sabemos y no lo tenemos actualizado en la memoria, etcétera. Te recuerda, quieres que te recuerdes o te recuerdas a ti mismo. Eso es parte de por qué asistimos a conferencias. Y segundo, lo más importante, que es que estas ideas universales, estas ideas de que acabo de leer en la página 15 de la doctrina secreta, esas ideas sabemos que son las necesarias para que seamos sabios, para que estemos luminosos, iluminados. Eso es lo que significa. Entonces, la segunda parte de por qué estamos estudiando a Platón, la primera es comprender lo que es la idea y cómo practicarla. Y ya vimos, investigando, uniendo las partes, integrándolas a través de la contemplación, etcétera, etcétera. Eso es un trabajo muy importante y eso es lo que nosotros llamamos el ser estudiante de teosofía o ser teósofo o ser filósofo. La segunda parte de ello es comprender que para poder hacer eso tenemos que tener una personalidad que esté adiestrada, educada por nuestra individualidad. En otras maneras, que en nosotros el mana superior es el que mande. Que tengamos el estado mental en el mana superior. Y el mana inferior lo usamos primero porque necesitamos un vehículo. Hay que alimentarlo, hay que educarlo, hay que vestirlo, hay que comer bien, hay que tenerlo sano, hay que ejercitarlo, etcétera, etcétera. Y segundo, tenemos que ahora comprender cómo meditar. Entonces, ¿qué es ese ser humano? ¿Qué es ese filósofo? Otra de las cosas que hay que hacer es eso. Fíjense bien. Viendo, no se les olvide esto, yo siempre lo repito por todos lados. Estando estudiando la idea perfecta de un ser humano, la idea arquetípica de un ser humano, que eso lo estamos estudiando en Platón, en la voz del silencio, etcétera, etcétera.
está estudiando la idea, el arquetipo del ser humano y observándonos a nosotros mismos, hay una diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Martín y el arquetipo del ser humano, que es común a todos nosotros, ahí hay una diferencia, que yo tengo que subir esa escalera, dando una metáfora, etc. Entonces, ¿cómo tengo que recoger para que mi mente comprenda a todas aquellas características de lo que es un filósofo verdadero, un adepto, un iluminado, para yo entonces trabajarla y que yo camine esa escalera hacia esa plenitud? ¿Lo ven? Comprendiendo lo que es un filósofo, puedo observarme a mí mismo y hacer un diagnóstico, como los doctores. Eso es un doctor en filosofía. Diagnóstico es a través de la gnosis, a través gnosis, conocimiento, sabiduría. A través de esa sabiduría que estoy adquiriendo, estudiando lo que es la idea de un ser humano, la idea del perfecto filósofo, el bodhisattva, el adepto, yo veo dónde estoy en ese camino, en esa escalera hacia el cielo, en esa escalera hacia la iluminación, que en teosofía se llama el Antakarana, y queremos una mente iluminada, Manastayasi, en sánscrito. Entonces, esa es la segunda parte de esto, ¿verdad? Entonces, primero, las ideas, porque tenemos que saber a dónde vamos. Segundo, dónde estamos. ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? Es lo opuesto, por decirlo así, ¿verdad? A como la gente habla de Freud. Freud estudiaba al enfermo mental para decir que este está enfermo. Pero bueno, ¿y cuál es la condición iluminada? Entonces, nosotros no queremos estudiar al enfermo, queremos estudiar al iluminado para saber la diferencia. Porque si yo digo, bueno, yo estoy enfermo, yo tengo complejos, yo tengo barreras, yo tengo limitaciones, yo tengo ignorancia, bueno, ¿y entonces qué hago con eso? Bueno, estoy despierto a eso, pero ¿hacia dónde voy? Entonces, nuevamente, las ideas son muy importantes y el filósofo, la idea del filósofo. Lo que les quiero decir es que cuando estudiamos a Platón, hay dos cosas que tenemos que tener en mente. Una, recojamos, no sé si ese es el verbo, hay que recoger todo lo que podemos del mundo de las ideas. Todo aquello que nos lleva a visualizar, comprender, tener pedacitos, y eso lo encontramos en la obra de Blavatsky, en los libros budistas, gnósticos, cabalistas, en la Biblia, en Platón, por supuesto, ¿verdad? El maestro del mundo de las ideas, etcétera, etcétera. Entonces, segundo, no se les olvide nuestro trabajo interno. Trabajo aparentemente externo son las ideas, porque sabemos que están dentro de nosotros. Pero al principio, idea y yo. Y hago un camino. Ese camino es interno. ¿Lo ven? Esas ideas son internas. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Entonces, recuerden, todo lo que nos dice de las ideas es importantísimo. Todo lo que nos dice de la condición humana es importantísimo. Ahí tenemos que vernos a nosotros y mejorarnos. Entonces, cuando dice, por ejemplo, en la siguiente línea, y aquel que no le gusta estudiar, bueno, ese no puede ser un filósofo, porque dijimos que la mente primero tiene que ser estudiosa, tenemos que investigar, tenemos que buscar las partes, tenemos que ver ilustraciones, tenemos que anotar, tenemos subrayar, conectar, buscar operaciones en la naturaleza, investigarlas, las leyes de la naturaleza, como nos dice el tercer objeto, compararlas y contrastarlas, el segundo objetivo de la sociedad teosófica, ver por qué no somos fraternos a veces, ¿entienden? Estudiar, trabajarnos a nosotros mismos. Eso es parte del estudio. Recuerden que nos dicen en la teosofía muy sabiamente que debemos nuestra manera de actuar en la vida
sin contar, por supuesto, que tenemos que dormir, alimentarnos y ejercicio, etcétera, es estudiar, meditar y servir. ¿Lo ven? Entonces, ah, nos dice aquí Platón lo mismo, estudiar. Me gusta estudiar, estudio algo todos los días. Y para estudiar, yo estoy diciendo observarme a mí mismo, ¿verdad? Leer libros y estudiarlos, asistir a conferencias, tomar notas. Pero ¿con qué razón hacemos eso? No de entretenimiento, recuerden, no de entretenimiento, pero por dos cosas. Informarnos acerca de las ideas, informarnos acerca de nosotros, estudiar mejor las ideas, partes al todo, contemplar el uno y nos iluminamos. Y lo mismo con el ser humano. ¿Dónde estoy yo en ese camino? ¿A dónde voy? ¿Y a dónde voy? A Alaya, en la voz del silencio, a Manastayasi, al Buddhi, a la iluminación. ¿Dónde estoy? Estoy en mi cama manas. ¿En qué estado mental estoy? Comprender cómo nos observamos, agarrarnos cuando estamos desviándonos antes del desvío completo, ¿verdad? Antes de decir, uy, ¿por qué metí la pata? Agarrarnos antes, porque la energía la podemos observar, ¿verdad? Sí. Y pues, Esto es bastante fuerte porque acá hay que aplicar mucha voluntad, sobre todo en lo que se refiere a la transformación. El libro de Rada, ¿cómo es que se llama? la regeneración humana, por La ejemplo. regeneración humana, porque esto es ideal empezarlo con un niño a cultivarlo así. Claro. Pero ya que nosotros somos grandes, tener una voluntad firme en poder hacer esa regeneración, porque esa regeneración va a ayudar al mundo, a la humanidad en sí, además. No es solamente para mí, sino porque esos pensamientos que usted dice de contemplar las virtudes, esos pensamientos ilumina al alrededor. Pero para eso hay que tener un compromiso del estudio y del cambio que uno anhela hacer. Que creo que en realidad eso viene como producto. No hay que esperarlo, no hay que hacer por tal cosa, pero sí porque si quiero ser mejor persona, poder llegar a amar la totalidad, que eso es difícil. Acá hay un dicho que dicen, bueno, si te gusta el durazno, aguantate la pelusa, porque es una fruta que tiene mucha. Okay. Entonces, me hizo acordar tanto a eso, porque realmente uno, si quiere algo, tiene que tratar por todos los medios de purificación para lograr eso. Claro. No es fácil, me parece. Bueno, no es que no sea fácil, Emilce, es práctica constante. Hay que hacer todos los días un poco. No puede estar uno, ya de eso hablamos la vez pasada, no es 24 horas al día. Por ejemplo, si estás en un monasterio donde te dan de comer y limpias los baños y todo eso, te van a poner a meditar a 10 horas al día, a estudiar a 2, 3 horas, a oír el Dharma de los sutras con el Lama o sus discípulos, y vas a estar 12, 14 horas estudiando, meditando y en servicio y después durmiendo. O sea, ya es más fácil, pero cuando estás en la casa, entonces tienes que tener tu plan. Y tu plan es, por ejemplo, voy a meditar a 15 minutos al día, voy a estudiar 1 hora al día,
voy a atender un par de conferencias, 1 o 2 horas a la semana o 4 horas, y voy a tratar de integrar, tengo que trabajar por mi salud, etcétera, etcétera. O sea, haces tu plan y lo trabajas y pasas una vida muy chévere porque la tienes organizada. La vida te va a traer de todas maneras alternativas. Uno no puede organizar 100%. Pero sin embargo, es tan bello decir, ok, tengo mi plan, ¿verdad? Los días donde yo trabajo, esto es lo que yo voy a hacer por la teosofía o la filosofía, los fines de semana, así la voy a trabajar, pero lo haces con amor, con devoción y sin estrés, ¿verdad? Porque el estrés hay que transformarlo, y esto es lo que está diciendo Platón, en amor, una atracción natural a la filosofía, natural. Si es con ansias y con anhelo, va a ser una parte sí, una parte no. Como dices tú, voy a dividir el durazno en la parte que me gusta y la parte que no me gusta, ¿verdad? O voy a pelar lo de afuera y me como lo de adentro, etcétera, etcétera. Tampoco te vas a comer la semilla, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que planea tu vida en armonía contigo misma, sin ansiedad, con amor, con tranquilidad, y ve qué fruto estás adquiriendo. ¿Estás comprendiendo más las ideas universales y las que te interesan a ti? ¿Verdad? ¿Qué virtudes te importan? ¿Qué aspectos de la naturaleza, de sus leyes te interesan? ¿Qué eres tú? ¿Te puedes ver a ti misma? Si no, por ejemplo, aquí. Esta es una línea. No te gusta estudiar, te gusta estudiar. ¿Cuánto estudias? Y la idea de cuánto estudias no es estudiar 24 horas al día, nadie puede hacer eso, sino más bien tener armónicamente estudio, meditación, servicio y el ser humano, etcétera. ¿Lo ves? Es con tranquilidad, con amor, con armonía, y vas trabajándote a ti mismo. Y ahí vamos todos. Pero en el momento que uno viene esa ansiedad de la totalidad, se pierde, se pierde. Entonces, cuidado con eso, sino mantente en armonía, siempre obsérvate a ti mismo y ve que no tengas ningún tipo de energías negativas. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a ver a Diana, que no ha hablado, y Ángela. Diana, por favor. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, Diana. O sea, lo que yo entiendo de lo que explicas, Martín, es que uno está en el fondo tratando de comunicarse con la hermana superior, porque la mente no alcanza esto. Entonces yo tengo que estar tratando de elevarme en mi aspiración, en mis esfuerzos, a que Mana Superior me inspire, a que me lleguen algunos efluvios del Mana Superior que no está en mi mente inferior. Claro. ¿Trata de eso? Sí. Entonces, pero vamos a integrar la mente primero. La idea de la mente es una, Manas es una. Ahora, sabemos que en la clave de la teosofía Blavatsky nos dice que es dual, tiende hacia Buddhi y abraza a Kama, ¿verdad? Entonces tenemos una mente superior y una mente inferior, por decirlo así. Eso quiere decir estados mentales. Hay un estado mental que uno es espiritual y un estado mental que uno es personal. Sin embargo, también nos dice Blavatsky que la mente Manas es Manas también, y eso es lo que Platón está trabajando, como mente. Y como mente hace lo que debe hacer. Blavatsky en la doctrina, en una nota, habla de Manas triple, porque las cosas son en sí mismo, hacia arriba y hacia abajo. ¿Lo ves? Por ejemplo, Manas piensa, ahí no estás pensando inferior o superior, o sea, puede estar razonando un problema matemático, como dice Platón, puedes estar, etcétera, etcétera. Entonces la mente es un principio y un órgano. Entonces, viendo el estado mental en el cual uno está activo en ese momento, se da cuenta uno que está trabajando con la personalidad o en sí mismo, trabajando algún problema, o
iluminándose de Buddhi. Entonces, eso es una visión íntegra de la mente, ¿verdad? Lo que tú dijiste está bien, pero yo la ataco más el problema de la mente como algo integral. Todo es mente. Sin embargo, yo me doy cuenta, si me agarro, que es mi mente inferior la que está trabajando, mi mente superior, o estoy tratando de conectar ideas, enlazar, y ese es trabajo mental. Si quieren ver la cita de Blavatsky de la mente triple, eso está en el tomo 3 de la Kier, que todavía no la tenemos publicada con el volumen el nuevo volumen. Ahí tengo el libro invisible de este tipo, ¿no lo ven? ¿Lo ven? Ok. Todavía no ha salido, quizás el año que viene. Está en el volumen de la Kier, número 3, porque está en Antropogénesis, y está en la página 250 y algo. Ok. 250 y algo. Eso es un ingeniero, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Yo después se los pongo en el web, digo, en el WhatsApp. Es una nota en una de estas páginas, creo 254. 253. A ver, por ahí está, la tengo perdida. Bueno, pero se las voy a poner, pero es en el volumen 2. Y ahí nos dice que la mente es triple, pero la mente es una y tiene sus facetas. Ok, Diana, pero tienes mucha razón. Y eso va con lo que hablamos con Emilce, en que entonces el trabajo es que la mente inferior, que es donde partimos, no hay duda, se dé cuenta que cómo trabaja la mente y que vamos a tener una felicidad, una tranquilidad y una armonía estudiando lo que son las virtudes, lo que son las ideas a nosotros mismos y mejorándonos, poco a poco, poco a poco. ¿Está bien más o menos, Diana? Gracias, Y, sí, y lo gracias. y lo que dijiste de tu manera está bien también. Es de abajo hacia arriba, ¿verdad? ¿En qué página? Dime. ¿Me podrías repetir la página que dijiste? De la doctrina secreta, a ver, es que la tengo en inglés, a ver. Las preguntas. A ver, está en la página 200. Okay, es que en la de inglés es el que la tengo, 254. Perfecto, sí, nosotros tenemos... La tienes la de inglés, pero es el volumen 2 en la de inglés. Perfecto, 254. ¿Verdad? Y entonces dice al final, en la nota de pie, estoy leyendo el inglés, ¿verdad? Sigue la ley de la analogía. Los maestros enseñan, Atma Buddhi es dual y Manas es triple. ¿Por qué? Tiene sus dos aspectos, pero a la vez es un principio en sí mismo. O sea que Manas actúa en sí mismo. Lo que no lo tengo no es la misma página de Kier, por supuesto, y ahí me confundí. Pero va a ser la misma en el futuro, en este libro. Bueno, discúlpame. Y es muy importante comprender que el mana es triple porque a veces se nos olvida que es la mente, que en qué estado mental, en sí misma, abajo o arriba, ¿verdad? Perdón. Dora, sí. Buenas noches, Buenas Martín. noches, bienvenida, Dora. Como principio es uno solo, pero en acción, digamos, o no sé si es la palabra, es dual. Entonces, en ese sentido, estamos tomando los tres como principio y como acción, ¿no? Claro. No sé si es acción, arriba y abajo, en Kamamanas y Buddhimanas. Ahora, cuando tú estás haciendo un estudio y dices, aquí voy a enlazar estas dos cosas, eso no es Buddhi, o estás pensando en un problema, eso no es un problema matemático, eso es manas en sí mismo, es lo que quiero decir, y eso es lo que dice Blavatsky per se, en sí mismo. Y entonces Platón lo hace más complejo porque dice que la mente es 4. Él trabaja con conjeturas,
trabaja con creencias, trabaja con razonamiento, y ese es el que estamos hablando, y trabaja inteligentemente iluminado por el Buddhi. Entonces, Son los dos superiores. los dos. Entonces, Platón lo divide en 4. Blavatsky en general lo divide en 2. Pero sabemos que son 3 porque la mente en sí misma es un órgano, que cuando piensa, cuando está tratando de resolver. Yo había escuchado, no sé, no me parecía, que cuando ella decía estrés, estaban pensando en Antakarana, como si Antakarana fuera parte de Manas. Por supuesto, ya se hacen los hindúes. Ellos ponen Antakarana como 4. Ahankara, Chitta, Manas y Buddhi. Los ponen como, así lo pone Platón, ¿verdad? En 4. Pero lo importante es saber que es uno. Manas es un principio. Y lo que a Platón le preocupa es en qué estados mentales estás y lo observas. Y puedes hacer el diagnóstico porque tienes la visión de lo que deberías hacer, lo que debes hacer de acuerdo al Dharma y a la virtud. Entonces, y si no, entonces tienes el antídoto, puedes hacer un diagnóstico en ti misma. ¿Lo ves? Esa es la preocupación de Platón. Y por supuesto, es la preocupación de nosotros. Cuando la voz del silencio nos dice, antes de entrar en el sendero debes, ahí está todo lo que no hacemos, porque dice lo que debemos hacer. Y son, yo conté una vez 52 cosas que debemos de hacer. Eso significa que no hacemos. Entonces, eso es como hacer el diagnóstico. Y nos dice la voz que el antídoto siempre es la virtud. Entonces, tenemos que tener el modelo de la virtud contemplativamente y tenemos que tener la acción moral que nos lleve a esa virtud. Esa es la preocupación y por eso digo yo que los estudios de Platón ayudan mucho. Entonces, no importa que sea 2, 3, 4, hay gente que lo divide en 14, 28 en budismo. El estudio de la mente en Vedanta es tan minucioso. Cada estado mental, ¿verdad?, es un tipo de mente. Y inclusive Blavatsky dice los estados mentales son innumerables, inclusive los estados devachánicos son innumerables, y etcétera, etcétera. O sea que, pero en general podemos decir abajo y arriba, pero en sí mismo no debemos olvidarnos, ¿verdad? Que es En cuanto a la doctrina, yo busqué el tomo 3 y son otra cosa lo que está en la 255. Claro, es que no va, ¿verdad? No están. Van a estar algún día con el trabajo de Mario, que me dijo que ya la tiene compilada. Ahora estamos trabajando en algunas. Está referida a las enseñanzas arcaicas de los Puranas y el No, y ahí va. en el tomo 3. Y ahí es exactamente el tema. Ese es el tema, porque está hablando de la cuarta raza raíz, donde la mente es la importante. Y entonces el problema está que puede estar antes o después. Pero comienza con la palabra analogía. Aquí está, 249. Porque tienes razón. Ese es el tema de dónde va esto. Busca en la 249. Ya encontré. La ves ahí, dice, enseñan los maestros 249. doble manas, es triple. Aquí está la 249. 249, ¿verdad? Sí. Voy a poner aquí 254. Y entonces ahí lo ves, tú tienes razón y sin embargo esto es como una manera de ver las cosas. Estamos, más o menos. Y tienes razón, en la India es Antakarana, ¿verdad? Pero es Ahankara, Chit, Manas y Buddhi, el Antakarana. Pero bueno, ahí vamos todos. Vamos. Bueno, gracias. Sí, y entonces recuerden, estudiando estas ideas, ¿por qué nos van a iluminar? Prajnaparamita, y estudiar al ser humano, la idea del ser humano y dónde estamos nosotros, que iluminados ahora, o iluminándonos, porque es un proceso, al poder contemplar la idea del ser humano, el diagnóstico.
y el antídoto, mejorarnos poco a poco, sin ansiedades, sin dolores de cabeza, sino observando, investigándonos, reconociéndonos y trabajándonos a nosotros. ¿Está bien? Todos somos pecadores, por decirlo así. ¿Se acuerdan? Eso lo dijo alguien muy importante hace muchos años. Todos somos pecadores. Entonces, lo que debemos hacer es tranquilamente mejorarnos. Y esta es la dualidad de la mejora, de cómo mejorarnos. Las ideas y el camino hacia ellas. ¿Estamos más o menos? Sí, gracias, Martín. Gracias, Diana. Gracias, Milce, Dora y todos ustedes. Entonces, recuerden que estamos recogiendo ideas, pedacitos, piecitas del gran rompecabezas de qué es un filósofo, qué es un teósofo, que viene a ser que es un bodhisattva, que es un adepto, que es un maestro de sabiduría. Eso es lo que estamos viendo, el ideal, ¿verdad? Primero, le gusta estudiar. Aquí está en negativo, porque él está hablando a Glaucón, ¿verdad? Que quizás es flojo. Recuerdan que él era hermano de Platón y lo usó como anfitrión. Entonces, nos gusta estudiar. Y eso no significa, recuerden, que vamos a estudiar las 24 horas al día. Eso significa que vamos a practicar el estudio, vamos a estudiar todos los días un poquito, aunque sea una página o una conferencia, anotar ideas, anotar pedacitos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la segunda parte, amante del estudio. No solamente que le gusta, pero es un amante del estudio. ¿Qué es el amor? Bueno, eso nadie lo puede definir porque el amor es una idea platónica, ¿verdad? Amor simplemente la podemos sentir y es Fohat. Recuerden, Cupido es el flechazo que tenemos en nuestro corazón que nos dirige hacia las ideas. Entonces, con ese flechazo hacia las ideas, que en la mente emana mirando hacia el Buda, hacia donde están las ideas iluminantes, ahí nos transformamos en filósofos, en teósofos. ¿Estamos? Sí. Amante del estudio. Nos gusta estudiar. Entonces, la palabra gusta está refinada con la palabra amante, ¿verdad? Recuerden que no estamos estudiando el griego original, estamos estudiando una traducción. Así que van a ver otras traducciones, pero la idea está aquí, ¿verdad? De lo que estamos estudiando. Entonces, bueno, nos gusta estudiar y somos amantes de estas ideas y de mejorarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Recuerden que cuando nos gusta estudiar, tenemos que tener razón. Estoy buscando palabritas, ¿verdad? Que describen la mente. Entonces, nos dice de esta manera. Y de aquel que no le gusta estudiar, sobre todo mientras es joven, a los jóvenes en aquella época quizás no les gustaría estudiar, y no cuenta aún con razón, fíjese, ese es la manas, ese es el manas, y para Platón ese es manas propiamente, mente propiamente, lo que estaba hablando con Dora. La razón. Ese es el tercer estado mental de Platón, de los 4 que estudiamos anteriormente. Que una es la conjetura, la creencia, la razón y la intuición o la contemplación. Esos son 4 estados mentales. Entonces, y no tiene todavía la razón, no ha despertado semanas que ya dice, bueno, tengo que salirme de lo que yo soy personalmente y mejorarme, comprender más, etcétera, etcétera. ¿Ven la palabra mente aquí? Y con razón. Entonces nos da una analogía con la parte de los alimentos, etcétera, etcétera. Y aquí vamos. Entonces nos dice, ok, estás hablando correctamente. En cuanto a aquel que está rápidamente dispuesto a gustar de todo estudio, fíjense el estado mental. Estamos buscando qué es un filósofo, qué es un teósofo, qué es un estudiante de la sabiduría.
Entonces, está rápidamente dispuesto dispuesto a gustar de todo estudio y marchar con alegría a aprender. Fíjense bien, si darse cuenta por harto a con justicia lo llamamos filósofo. Fíjense que usó dos palabras muy importantes, justicia y filósofo. En esta palabra, en esta línea nos tenemos que ver a nosotros mismos. Estamos rápidamente dispuestos a este amor por el estudio y con alegría de aprender y nunca hartarnos como de comer, ¿verdad? Hasta aquí voy a comer, ¿verdad? Esto lo más que puedo comer de ensalada. Bueno, a esta persona, ¿cuál es la calidad o la cualidad de la persona? Rápidamente dispuesto a todo estudio. Tiene ese gusto, ese anhelo de estudiar. Fíjense que cuando uno está hablando con otra persona se da cuenta por los ojos si hay ese anhelo a oírlo, a estudiarlo, a comprender. Es cierto, ¿verdad? Cuando estén en un grupo de estudio, en persona sobre todo, y oyen algo, wow, ahí hay algo muy interesante y rápidamente quieren aprender más de ello. Ese es el estado mental que estamos buscando. Y hay alegría cuando se aprenda, hay una emoción. Y esa emoción se describe con ese wow, que aquí lo llaman. Wow es un mantra americano. Wow es en inglés, ¿verdad? En español no sé cómo le dicen wow. Entonces, eso es filosofía. Ese es el filósofo. Con justicia. Está haciendo lo que debe hacer. Ese es el dharma de la persona. Y no se harta nunca. ¿Qué significa hartar? Es decir, hasta aquí llegué, ¿verdad? Hasta aquí, esto es lo único que voy a hacer. Ya no necesito más. Que eso está bien, ¿verdad? Si no puede comprender más, vamos a ponerlo en rojo. Recuerden que como ser humano jamás vamos a ver la totalidad. Es un trabajo poco a poco, con gusto y con alegría. Aprendemos todos los días algo si podemos, pero siempre hacia adelante. Siempre nos va a faltar un pedacito. Eso es mental, ¿verdad? El mana siempre va a tener un pedacito que no ha estudiado, que no ha ilustrado, que no ha relacionado. Siempre hay alguito ahí que lo pierde. Pero sin embargo tenemos la intuición que puede llenar ese espacio con luz, a menos que la mente lo llene con algo personal, ¿verdad? Que dice, oh, entonces la justicia es lo que yo quiero. ¿Lo ven? Eso es algo personal. Sigamos adelante. ¿Hay alguna... este párrafo entonces es sumamente importante. Se tienen que ver a ustedes mismos en ese párrafo y unirlo con el otro. Estamos estudiándonos a nosotros mismos, dónde estamos y cómo lo empleamos en nuestra vida. Pues en este caso tendrás mucha gente de esa índole y muy extraña, dice Glaucón. En efecto, todos los que aman los espectáculos con regocijo por aprender, me parece a mí que son de esa índole. Y aún más insólitos son los que aman las audiciones, al menos para ubicarlos entre los filósofos. Esto está empleando una idea de la época, ¿verdad? Quizás allá hay mucho teatro, mucho drama, ¿verdad? No había internet como nosotros, no había YouTube, lo que había es mucho teatro, etc. Ya que no estarían dispuestos a participar voluntariamente de una discusión o de un estudio serio. Fíjese, esto es lo que ves en nuestro grupo de estudio, ¿verdad? Una participación voluntaria de una discusión o de un estudio serio. Cada vez que estemos reunidos para estudiar la teosofía, aquí nos está dando pautas. Antes bien, como si hubiesen arrendado sus ojos, recorren las fiestas dionisíacas para oír todos los coros sin perderse uno, o sea, entretenimientos, ¿verdad? A todos estos aprendices y otros semejantes, incluso de menores, ¿llamarías filósofo?
Y Platón le dice, no, de ningún modo. Más bien parecido a filósofo. Fíjense la diferencia. Aquel que va de conferencia en conferencia, de grupo en grupo, estudia Kabbalah hoy, gnosticismo después, magia negra en el otro lado, karma yoga aquí, tantra yoga allá, estudia tanto, que lo que está haciendo es lo que dijo aquí. Aman espectáculos por regocijo, por aprender. Hay algo que parece filosófico, parecido al filósofo, pero no son filósofos. ¿Lo reconocen en ustedes? Saltar de flor en flor y hay veces que el néctar de una flor no va bien con el néctar de otra flor. Eso lo sabemos bien. Si mezclamos hierbitas que son anti-taca-taca-taca, vamos a causar un problema peor. En nosotros una ensalada rusa en la mente. ¿Verdad? Uno nos dice tenemos que ser vegetarianos, el otro nos dice tienen que aprender a comer sin sangre las cosas, como los judíos, el otro nos dice puedes comer lo que quieras mientras tengas un estado mental saludable. Entonces, ¿en dónde quedamos? Otros dicen el vegetarianismo no importa, lo importante es el veganismo. O sea, ¿a dónde entendemos? Uno nos dice que tenemos que trabajar de esta manera, el otro de la otra, meditar es así, meditar es allá. Al final es un espectáculo, eso no es, sin embargo, se parece a lo que es. Hablan como si fuera que es. Eso es Arjuna en el capítulo 2 del Bhagavad Gita. ¿Se acuerdan? Arjuna en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, en el capítulo 1, que les comenzó a describir a Krishna todo lo que le parece a él, por qué no debe batallar contra sí mismo. Y parecía, y le dijo Krishna a Arjuna, parece que hablas muy sabiamente, pero ahí no hay sabiduría divina, ¿verdad? Parece, esa es la palabra. Tenemos que ver el estado mental en nosotros y en otros de ese parece ser un filósofo. ¿Por qué? Hay mucha gente que nos está vendiendo una filosofía barata. Parece que fuera filosofía, que fuera sabiduría divina, pero no lo es. A veces nosotros hablamos como si fuera sabiduría divina, pero no lo es parecido. Este parecido, entre comillas, es muy importante. Tenemos que verlo en nosotros, en los libros que leemos, en las conferencias que participamos, etcétera, etcétera. Tenemos que comprender a diferenciar lo que es de lo que no es. ¿Cómo hacemos eso? Estudiando lo que es en libros como Platón, la doctrina, en libros de Sankaracharya, etc. Reuniendo las partes, contemplándolas, estudiándolas, anotándolas, haciéndolas un todo. Y si no entra en eso, por ejemplo, ama a tus semejantes y otro te dice, odia a tus parientes, odia a tus padres, odia a tu familia, si esto y lo otro, o sea, como nos dice la voz del silencio, si alguien te dice que esto es así, sepas que eso no es así. ¿Te acuerdas en el fragmento 2? Hay muchas cosas así que nos dice, si alguien te dice esto, ten presente que no es eso. Entonces, podemos tener muchas instrucciones de lo que no es y usarlas en nuestra vida. ¿Lo ven? Parecidos a filósofos. Tenemos que agarrarnos a nosotros mismos cuando parecemos filósofos y lo que es en nuestra personalidad, hablando personalmente, justificándose como si fuera un filósofo. ¿Bien? Esto es muy importante. Y entonces tenemos que ver si nosotros andamos como esta gente en regocijo de ir de espectáculo a espectáculo, de grupo a grupo, de libro a libro, de filósofo a filósofo, de YouTube a YouTube, de video. No estoy censurando, estoy tratando de mostrar lo que dice Platón de una manera práctica. Si lo que ocurre es confusión, ansiedades, dudas, la falta de comprensión e iluminación, están haciendo esto. Aman el espectáculo de saltar de un sitio a otro, pero no sabiduría en sí mismo.
participar voluntariamente de una discusión, de un estudio serio. Hay que aprender entonces a amar las ideas, las virtudes. Entonces, a esto no los llamo filósofos, dice Sócrates, sino que parecen ser filósofos. Lean bien esto, estudienlo. Lo importante es que lo vean en su vida, lo vean en otros y ahora comprendan y vean e investiguen el material que están oyendo o estudiando o viendo en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todo esto, porque hay muchas cosas ahí que no nos van que nos confunden, no nos llevan a la realidad y está hecho de una manera que sea o espectáculo de entretenimiento o a propósito a confundirnos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Espero que lo hayan observado en ustedes mismos y en el mundo. Cambien su mente, vean filosóficamente como Platón, vuélvanse platónicos con esto, aprendan a contemplar a ustedes y al universo que los rodea, al universo que los está influenciando, comprendan cómo van a hacer el discernimiento, lo que es de lo que no es. Y no es por censura, sino es por discernimiento. Esto me ayuda a comprender más, esto lo veo y no me ayuda, no lo voy a, más bien me confunde. Si Platón o la voz del silencio me dice que la virtud es la compasión, ¿por qué me dices que mate a mi semejante? ¿Por qué me dices que haga una mentira? ¿Entienden? Algo así, que la mentira está bien. O sea, etcétera, etcétera. Estoy hablando en líneas generales, ¿verdad? Ahora, siempre hay discusiones filosóficas. Si al niño le miento para que no meta la pata, ¿eso está bien o está mal? Ahí no vamos a tratar de eso. Pero, sin embargo, lo importante es que ahora nosotros somos adultos y entre nosotros mismos tenemos que tranquilamente, practicando y estudiando y el diagnóstico y el antídoto y comprender más la sabiduría divina. ¿Vamos? ¿Bien? Esto es muy poderoso, ¿verdad? Estamos transformándonos a nosotros mismos. Esto es la filosofía más bella de la vida, la filosofía platónica. Y si la unimos con la teosofía, ¡wow! Por ejemplo, la voz del silencio y la doctrina secreta, esto nos va a llevar a un espectáculo de la verdad. Aquí es donde vamos. Entonces dice Glaucón, entonces, Sócrates, ¿a quién llamas verdaderamente filósofo? Aquí es donde tomamos nosotros notas. ¿A quién llamas verdaderamente filósofo? Y la primera visión que nos da, que no es la primera visión, es al que aman, a ese espectáculo de la verdad. ¿Por qué? Porque imagínense que uno poder contemplar la luz más brillante de la idea de la verdad, de la idea del uno, de la idea de Alaya, de la idea de la bondad, de la justicia, de la compasión, del amor. ¿Se imagina eso del bien? Eso es un espectáculo del alma, ¿verdad? Increíble. Se abre el cielo y ve uno afuera. Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, ¿qué nos había dicho del filósofo? Recuerden, al que le gusta estudiar, al que sea amante del estudio, no de una parte de la sabiduría, sino integralmente, siempre nos va a dar más y más. Rápidamente dispuesto a gustar de todo estudio, marchar con alegría a aprender, no hartarse de esto, pero poco a poco digerirlo, ¿verdad? No es tragar la lechuga, es masticarla, ¿verdad? Y el tomate y la papa. El puré de papa es más fácil. Pero bueno, lo ven, entonces con justicia eso llamamos filósofo. Ahora viene otra visión. Entonces esto como una conclusión. A quienes aman el espectáculo. Por espectáculo quiere decir la visión de esa luz más brillante que es la verdad.
María, bien. Cuando él habla en la primera parte de la verdad, ¿no será que es que nos convirtamos en más transparentes? O sea, la transparencia como un resultado de ser verdadero. De ser verdaderos y de irnos Ujú. transparentando para que lo interno fluya, vaya fluyendo. Muy lindo, María. Pero bueno, pero eso es verdad, lo que acaba de decir. Hay otras palabras de decir lo mismo. Cada uno tiene su estado mental con que expresa esto. Transparencia es una palabra tan poderosa que todos los políticos lo usan. Yo voy a ser transparente. Y la mayoría son tan oscuros como una Coca-Cola. Hermano, A ver, una Ángela. cuestión. Eso también no tendría que ver el espectáculo de la verdad con lo que usted tanto nos indicaba ya en el curso en México, de la moralidad y la ética. Por supuesto. Porque si no hay moralidad y ética, no hay verdad, creo yo. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Gracias. Muy bien dicho. Ahora bien, recuerda el otro aspecto del que se parece al filósofo. Esto atrae mucho al que le gustan las apariencias y eso se llama carisma. En otras palabras, a la persona que eso lo vamos a estudiar cuando veamos las formas de gobierno. Platón estudia esto muy bien. Entonces, hay gente que se nutra del carisma ajeno porque no encuentra la energía interna de trabajarse a sí mismo, como dice él aquí, rápidamente dispuesto al estudio, marchar con alegría. Como no lo tiene, no tiene ese regocijo, no encuentra esa fuente mental, esa energía mental de trabajarse a sí mismo, busca a personas donde puede tener esa energía y nutrirse de esa energía mental, de ese carisma, y es camamanásico. Cuando es camamanásico, entonces es este espectáculo personal y es una carisma personal. ¿Lo ves? Entonces, nutriéndose eso, se vuelve discípulo de esa persona con esa carisma y lo puede llevar, si es muy personal, a lo negativo. A un culto, a un partido político muy negativo, a una secta muy negativa, a un aspecto cultural, etcétera, etcétera, muy negativa, a ideas erróneas. Por ejemplo, decir, vamos a hacer algo que no sea físico, vamos a ir a estas bacanales dionisíacas. Donde no es físico, déjalo físico, desnúdate, lánzate en esta manada de gente y la gente dice, sí, es cierto, veo que hay algo que no es físico, pero por no ser físico no significa que sea trascendental, es bien camamanásico. ¿Lo ven? Hay muchos grupos que trabajan con estas energías muy bajas y creen que son espirituales porque no son físicas. Son pránicas y eso no es espiritual, son camamanásico, pránico, ¿verdad? Y se sienten energetizados, etcétera, etcétera. Eso es parecido a la filosofía, mucho cuidado. Entonces sí, hay que tener cuidado con el espectáculo, la verdad, por eso hay que comprender y tener ese discernimiento de lo que es filosófico de lo que no es. ¿Cómo aprendemos lo que es filosofía? La sofía, lo que es la sabiduría, prajna paramita. ¿Cómo comprendemos la voz del silencio? Recuerden, fragmento 1. ¿Cómo podemos comprender lo que es prajna paramita, la sabiduría, a través de dharana, dhyana y samadhi? Con samadhi encontramos la esencia de prajna paramita. Con prajna paramita nos nutrimos y nos iluminamos. Ese es el gran misterio de la voz del silencio, del fragmento primero y del fragmento tercero. Los dos nos conducen a ese momento que podemos estar iluminados. Y en uno es su esencia y el otro es iluminante, etcétera, etcétera. Hagan esas prácticas, es muy importante. Entonces, lo importante es, primero, comprender lo que es parecerse al filósofo y que lo que es verdaderamente filosófico y en qué grupo y
está metido uno, que estudia uno, con quién se reúne uno, con qué es lo que uno piensa, es parecido o el espectáculo es la verdad, o el espectáculo es un regocijo al camamanas, etcétera, etcétera. Esto es tan importante. Estamos. Como no lo ve, dice, ¿qué quieres decir con eso? ¿Por qué no lo vio? Porque se ve a sí mismo ahí. Vamos a poner en más oscuro aquí. Lacan no lo ve, lo está tocando en su alma. Cuando uno le dice a alguien, mira, eso te está produciendo confusión, no sabes lo que es de lo que no es, estás trabajando negativamente, te están diciendo como mucho del grupo de Jim Jones, como el de aquí de San Diego que se fue con el Cojutec, del cometa, y se mataron entre todos ellos. ¿Qué es eso? Eso es la verdad, eso es sabiduría, eso es un culto destructivo, porque al que los manda se siente negativo y todo el mundo negativo. Entonces hay que tener cuidado con esto, no caer en esos cultos. ¿Cómo que no cae uno en esos cultos? La verdad. Y lo que estamos estudiando. Y cuidado con palabras que parecen filosóficos de alguien que los dice muy carismáticamente. ¿Ven la importancia de Platón? Las ideas, el ser humano. ¿Dónde estoy yo? Contemplarme, observarme, el antídoto. Para mejorarme, ¿hacia dónde? Las virtudes. ¿Cómo se transfiere ese? Mi moral, mi vida diaria. ¿Cómo la expreso? Estudio, meditación y servicio. Estudio de lo que es filosofía, servicio, fraternidad hacia las personas y meditación para contemplar las ideas y absorberme en esas ideas. Samadhi y prajna. Esas son nuestras dos herramientas. Fragmento 1, fragmento 3. Samadhi y prajna. Bueno, hasta aquí terminamos esta reunión 25. No se les olvide estudiarla, trabajarla. Esto es muy importante. Estamos estudiando a nosotros mismos y muchas gracias.